la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Y con este video que veíamos, ya estamos entrando de lleno en el tema que nos ocupa en la pupila de hoy. Un tema siempre presente en los últimos más de 100 años de la historia de nuestro país. Ahí está gravitando. Y para ganar en comprensión, para ayudarnos a entender, para ver antecedentes que a veces en la vorágine de la noticia se nos olvida poner siempre en contexto los asuntos. Hemos invitado a alguien realmente desde mi punto de vista inmejorable, alguien con más de 40 años en el servicio diplomático de nuestro país y con especial y larga trayectoria en los asuntos que tienen que ver con los Estados Unidos. Me acompaña el diplomático José Ramón Cabañas. Bienvenido, profe. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Lo hemos perseguido, pero lo logramos. El profe, en su apretada agenda, accedió a dedicarnos un tiempito a nosotros y, por supuesto, a ustedes, los siempre fieles televidentes de la pupila, para pensar y poner en contexto, profe, los asuntos que tienen que ver con la base. En este año 2025 fue estremecedora ese nuevo anuncio de Trump de que iba a habilitarlo para más de 30.000 migrantes y pareciera ser un episodio, pero a nosotros nos gustaría ir siempre a los orígenes, ¿no? Para un poco entender esa trayectoria de este tema, dónde colocamos esos orígenes, no solo en temas de momento histórico, sino de ese sabor que siempre ha tenido el asunto de la base naval de los Estados Unidos en Cuba para nosotros los cubanos. Bueno, Karen, hay que partir primero de la ocupación de Guantánamo, de las áreas aledañas, Santiago, del involucramiento de Estados Unidos en la guerra de los mambises contra España por la liberación nacional, cómo supuestamente desembarcan para enfrentar al poderío español, y realmente es para aprovechar el momento de desbalance de la guerra en que ya las tropas mambisas están ganando el conflicto para sacar a los españoles y poseer a Cuba, que era el propósito. Entonces, un primer antecedente en 1898 está la aprobación de la enmienda Pla 1901, que es el apéndice a la Constitución. Es un chantaje de decir, si quiere que me retiro en estas condiciones. Y después, en 1903, después que ha tomado el poder el gobierno de la pseudo-república, vienen dos supuestos acuerdos impuestos a presión, porque están ocupando la isla. En 1903, el tratado permanente que va a regular de manera permanente las relaciones, y el que es específico sobre bases navales y carboneras. Hay que recordar en ese momento en qué contexto esto se está produciendo, que el propósito original de los estadounidenses era poseer cuatro bahías, o sea, ejercer dominio y tener presencia en 4 puntos estratégicos de Cuba, que eran Bahía Honda, Níper, Cienfuegos y Guantánamo. A pesar de que los que aman la independencia de Cuba en ese momento no están organizados, no existe un partido revolucionario cubano, está desmovilizado lo que fue el ejército mambí, hay políticos que se oponen, que hacen resistencia a ese ejercicio de poseer a Cuba contra la soberanía nacional, y se logra que lo que iba a ser propiedad fuera arrendamiento, porque el propósito porque la idea era propietario. Esto es mío y será mío. De las 4 bahías, y se va a la figura del arrendamiento. Sabemos las características que eso tiene, que es algo incompleto, no regulado, etc. Y se pasa a 2 lugares de 4, o sea, Bahía Honda y Guantánamo, y finalmente solo queda la base de Guantánamo. No digo esto para quitarle magnitud a este hecho de colonización, de agresión, que es claramente un puñal en el clavado en el pecho del pueblo cubano, sino que la situación pudo haber sido mucho peor, y gracias todavía a la resistencia de ciertas fuerzas políticas en Cuba, se frenó. Se frenó en cierta medida el propósito. En esa primera mitad del siglo XX, ¿cómo va a ser esa relación de ese espacio usurpado con Cuba, con los cubanos? ¿Cómo se va a dar esa dinámica? ¿Qué la va a marcar? Hay que decir que había una influencia directa y determinante sobre las poblaciones cubanas caimaneras, en primer lugar. Hoy nosotros hablamos de cerca perimetral, etcétera. En aquella época no había más mínimo respeto por los límites de ese territorio, y sometieron a las poblaciones cercanas a la presencia física, a acciones ilegales. Hay que recordar que desde la base
se apoyó la presencia, la invasión o presencia militar estadounidense en otros países, Haití, República Dominicana, en Veracruz, en México y en Nicaragua, contra Sandino. O sea, hubo tropas estadounidenses que operaron desde la base y todo tuvo esa función no solo de subvertir el orden interno cubano, sino el orden regional también. Y llega el parteaguas que fue el triunfo de la revolución en 1959. Bueno, el propósito de Estados Unidos siguió siendo el mismo, no cambió. O sea, incluso habría que decir desde antes, está documentado que todavía Fidel y el ejército rebelde en la sierra y aún sin producirse la invasión a Occidente, hay equipamiento del ejército batista en la base para atacar a la revolución naciente. No había triunfado la revolución y la base se usa para atacar en el propósito de atacar al ejército rebelde. Ahora, triunfa la revolución. Bueno, en números, entre el año 62 y el 96 se contabilizan más de 8.000 violaciones del perímetro de la base y más de 5.000 hechos de provocaciones que van hasta la muerte de miembros de la Fuerza de Seguridad del Ejército Cubano que custodian el perímetro del lado ocupado por, o sea, el lado cubano, aunque los dos lados son cubanos, pero donde ejercemos la soberanía, y actos que van contra los trabajadores cubanos que durante un tiempo se permanecieron cumpliendo un grupo de funciones al interior de la base. Hubo asesinatos, personas que ellos sobre las cuales trataron de influir y sin embargo apoyaban la revolución y aparecieron después asesinados en una embarcación. Estamos hablando de miles de hechos en ese sentido. Desde la base se pretendió crear una provocación de manera de que Cuba tuviera que reaccionar y entonces también justificar, en los años 60, muy al principio de la revolución, justificar el uso de la fuerza a una invasión contra Cuba. O sea, en ese parteaguas ellos siguen con el mismo uso de ejercer dominación y ejercer soberanía sobre Cuba, y la revolución lo que hace es marcar el terreno inmediatamente, y una de las primeras en las comunicaciones oficiales con lo que era todavía la embajada estadounidense en La Habana, uno de los primeros reclamos de la revolución es la devolución del territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos. Y habría que decir que durante esas provocaciones y todas estas actitudes, el gobierno de Cuba, las Fuerzas Armadas en particular, tuvieron que hacer acopio de muchísimo aplomo, de muchísima paciencia para no dejarse provocar. Cuando uno habla de compañeros caídos por una provocación, el alentar salidas ilegales del país. O sea, la base la utilizaron desde diversas perspectivas. Multipropósito. Y bueno, recordemos que en los años 90 fue el lugar donde ellos decidieron ubicar a personas que dijeron que no iban a entrar a los Estados Unidos, que habían emigrado de Cuba de manera irregular, y se concentraron varios miles de personas en la base. Nosotros en su momento dijimos la opinión, ¿no?, del gobierno de Cuba contra esa práctica, y quizás lo más conocido por las actuales generaciones a partir del 2002, que abren 3 campos de prisioneros, entre comillas, en la base, y empiezan a llevar personas que supuestamente estaban relacionadas con actividades terroristas en Estados Unidos, en Medio Oriente sobre todo. Estamos hablando, para ubicarnos para ponerlo, la supuesta guerra contra el terrorismo. Fue un motivo para agredir, y después hemos conocido años pasados que Estados Unidos invirtió en muchos grupos irregulares terroristas precisamente para garantizar su presencia, sobre todo en países del Medio Oriente. Pero esta fue, si se quiere, una práctica nueva, porque era la primera vez que, partiendo del supuesto de que no es territorio estadounidense y ahí no se aplican las regulaciones estadounidenses, bueno, es un todo se puede frente como una tierra sin ley. Exacto. Frente a personas, muchos de ellas que no tenían ninguna vinculación con los hechos que se le acreditaban, que pasaron muchísimos años sin tener derecho a un juicio, sin la atención de un abogado. Era un Abu Ghraib latino, sí, un limbo legal donde hubo tortura, hubo todo tipo de actos agresivos contra esas personas. Pero es quizás por ese tema que más se conoce Guantánamo. O sea, usted a un estadounidense de 20, 30 años le habla de Guantánamo y dice, esa es la referencia. La cárcel. Entonces hay que explicarle todo, o al menos una parte de esta historia, para que conozca que es, ante todo, un intento de ejercer soberanía, una acción colonial ante un país independiente que al final devino entonces en esta práctica.
vamos a tomar un respiro, profe, en la conversación. Vamos a ver un video que nos ayuda a complementar todo lo que estamos hablando y después regresamos porque lamentablemente, la historia no se acaba ahí. Gracias, profe. Y todas estas torturas, todo este territorio sin ley, amparados, profe, en algo así como una superioridad moral, porque tienen la indecencia de señalar con el dedo a todo el mundo, y cuando uno ve estos que serían unos trapos sucios, no, más que sucios, uno dice, pero a ver, es increíble que haya gente que se lo crea, o medios, por ejemplo, que los respalden en todas estas andanzas donde usan el territorio de Guantánamo para todas estas barbaridades que hemos estado viendo, y de todas maneras se paran ahí así, sin el menor pudor, a tratar de darle recetas a la humanidad, a hablar de derechos humanos, en todas esas cosas que uno dice, pero se puede ser tan... Y dejo la palabra en blanco. No, o decir que otros son los enemigos de la humanidad, ¿no? A pesar de esta práctica, que en general, cuando se estudia el efecto y la presencia militar de Estados Unidos en el mundo y las bases militares, no todos han cometido los mismos crímenes, pero hay muchas vinculadas a estos desmanes y actos delictivos en los países al extremo que Estados Unidos ha procurado la inmunidad para sus militares, o sea que en caso de cometer un crimen con el gobierno local no sean llevados a tribunales locales, porque son cosas que se repiten. En el caso de Guantánamo, que digamos no es una base militar tradicional, en el sentido que tiene la aceptación del país, ha habido otro tipo de desmanes, ha habido esta especie de espacio vacío legal donde han tenido la oportunidad y la indecencia de cometer este tipo de violaciones y de crímenes, han tenido el apoyo de sus propios medios de difusión, de supuesta de desinformación más bien, los cuales en la supuesta lucha contra el terrorismo han dicho se vale todo, pero al cabo de los años es una verdad que ha trascendido también, trascendió en su momento en la opinión pública estadounidense, y ha habido muchas acciones de rechazo, hasta el punto que en época de Obama, del presidente Barack Obama, se llegó a hablar del cierre de... Fue una de sus promesas no cumplidas. No la pudo cumplir porque los que realmente gobiernan impidieron que esto sucediera, pero en la opinión pública llegó a haber este rechazo, no solo el rechazo por lo que sucedía en Guantánamo, sino que mucha gente se dio cuenta después que la supuesta lucha contra el terrorismo era un argumento para invadir y gobernar, y entonces tuvieron situaciones similares en otros lugares. El escándalo de Abu Ghraib, de otras de las cárceles secretas de la CIA, de lugares que incluso hoy no sabemos dónde estaban ubicados, pero eran espacios con un vacío de supuesta legalidad que aprovecharon para torturar y para hacer lo que se ha ido conociendo después. Y llega, por donde empezábamos la conversación, profe, llega Trump y en una de sus primeras órdenes ejecutivas dice que va a usar Guantánamo, le va a dar un nuevo realce para mal a Guantánamo como destino de más de 30.000 migrantes, y va a decir algo que ahí va a poner lo peor de lo peor. Y ahí, en mi modesta opinión, se mezclan varios conceptos. Está Guantánamo, una vez más, como usted dice, como esa zona sin ley, pero también ese hecho de los migrantes son criminales, son lo peor de lo peor, esa xenofobia, y entonces van a ir a dar a ese otro lugar que es como una especie de barril sin fondo donde yo coloco lo que estimo, ¿no? ¿Cómo interpretar eso? Ayúdenos a interpretar todo lo que se está moviendo en ese trasfondo de tomar decisiones como esa, además decirlas así. Bueno, interpretar un pensamiento que no es totalmente racional es un poco difícil, pero a partir de lo que ha dicho ese gobierno, lo que ha dicho el propio presidente Trump y sus colaboradores más cercanos, creo que va en varias direcciones. Primero, mostrar total irrespeto respecto a Cuba y respecto a ese tema específicamente, decir que lo va a seguir utilizando como un argumento de ofensa contra el pueblo cubano, de presión. Y en términos de los migrantes, que se ha visto de la manera casi fascista que se están no solo refiriendo, sino actuando, en la calle a la hora de tenerse, separar familias, no atenerse a los antecedentes de quién reside legalmente, quién tiene su documentación, porque ya sabemos que han expulsado hasta personas que tienen toda la legalidad, que son o residentes o ciudadanos para permanecer. Esto tiene también una dimensión económica, si se quiere, de la cual se habla menos,
tengamos en cuenta que en Estados Unidos se calcula que hay 12 millones de personas que no están documentadas. O sea que en términos de la ley estadounidense pudieran ser sacados del país en algún momento. Y durante años, tanto el Partido Demócrata como el Republicano buscaron una manera de legalizar a esos ciudadanos. Recordaremos la época de Obama también, todo el proyecto de los Dreamers, etc., buscando en última instancia más apoyo a su partido en las elecciones, sean las elecciones locales o las elecciones federales. Y cuando esa discusión estaba teniendo lugar, vino Trump con esta, digamos, tercera opción. ¿Cuál es el impacto económico? Bajarle el valor a la fuerza de trabajo migrante en los Estados Unidos. Tema que Trump conoce muy bien porque su negocio familiar, que es el de la construcción, depende. Se basa en eso. En esos seres humanos. No es que se basa, es que depende. Si mañana todos esos trabajadores salen, se detiene. Y hay varios sectores como la agricultura también que depende. Pero entonces, este discurso anti-inmigrantes, este miedo de mucha gente, incluso de salir a la calle. De salir a trabajar. Bueno, el que tiene miedo de salir a la calle tiene mucho más miedo de participar en una actividad política reclamando sus derechos. De eso ni se habla. Y el resultado último es que ese es un trabajador que por sobrevivir y por mantenerse su estatus reservado, acepta cualquier salario. Entonces, eso también tiene una dimensión que es cultural, ideológica, política, pero también económica. Porque si alguien piensa en Estados Unidos que esa economía puede vivir sin la fuerza de trabajo de los 12 millones de personas que no tienen legalizado su estatus, eso no se viene a la realidad. Y si nos preguntamos, ¿tiene que ver con la alta tecnología? No. O sea, son sectores que tributan a estos espacios, a estas economías que tienen que ver con la construcción, la agricultura, que necesitan grandes fuerzas de trabajo que trabajan no calificadas y que trabajan intensivamente. Sí, ahora usted me recuerda cuando dice eso, una película que se llama Un día sin mexicanos, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con qué pasaría en los Estados Unidos si los mexicanos, por decir una nacionalidad, pero si los migrantes, todas las fuerzas migrantes no estuvieran en un país que tiene eso en la base de, como usted dice, de su sostén. Pero es un discurso que, digamos, arrincona, trata de sacar de los puntos esenciales de la sociedad a este sector. Aquí estamos hablando, decíamos, el impacto económico, el impacto político, el impacto ideológico, que no tengan acceso a las universidades, que no tengan acceso a cargos electivos. O sea, tiene que ver con el control. Tiene que ver con el control de un sector de la sociedad sobre el resto. Además, para que no sea emergente, para que se mantenga ahí en esa zona del dominio. Profe, en esta misma lógica que estamos conversando, hemos hablado de lo que significa para Cuba, como usted decía, tiene que ver con el desprecio, con el irrespeto hacia la posición soberana de un país. Respecto a la base, ahora estamos hablando de los migrantes, pero en el resto de los momentos, ¿cuál ha sido la posición de Cuba desde el inicio? Sabe que hay un territorio ahí que me estás usurpando, pero Cuba tiene una posición muy clara y muy constante a lo largo de la revolución. Y no solo estoy pensando en lo que pasa después del 59, hay otros episodios de las fuerzas revolucionarias antes del 59 que identifican que eso es una zona que nos pertenece, por muy fuerte que sea quien la posee en términos... No, desde principios del siglo XX, o sea, personalidades como Julio Antonio Mella, los líderes estudiantiles, el propio Fidel de su época universitaria, o sea, de esa época hay muchos políticos o pensadores cubanos, incluso individuos que no hicieron actividad política nunca, más bien lo hacían de su expresión desde el ámbito cultural, en los cuales siempre la base era un tema pendiente, era un tema de soberanía, lacerada. Esto se refuerza con la revolución. Si nos atenemos a los documentos, primero los discursos Fidel, que son la historia contada de este país, pero los documentos, notas verbales intercambiadas en el periodo ese pequeño donde todavía tenemos relaciones bilaterales, el año 59 hasta 3 de enero del 61, es un tema que está constantemente referido y constantemente reclamado. En los contactos bilaterales, en las participaciones de Cuba en foros internacionales, la base, y siempre que ha habido algún tipo de negociación, aunque haya sido para un tema muy específico, digamos los años 83, 84, con el gobierno de Reagan, que supuestamente no, la intención de ellos era solamente negociar un acuerdo migratorio. Cuba siempre asistió a la mesa con un grupo de reclamos, incluida y entre los principales la base naval de Guantánamo, que más hemos dicho, no hay nada que negociar.
porque es un tema de principio, no es que yo te diga a cambio de la base. Ese territorio es nuestro, mío. Es de la nación cubana, siempre lo ha sido. Aquí quisiera recordar por un momento lo que pasó con la isla de Pino. Recordemos que originalmente, lo que es hoy Isla de la Juventud, pasaba más de lo mismo. Era un territorio como Guantánamo que quisieron retener bajo soberanía estadounidense, y por la intensidad de la lucha y el reclamo de políticos de la época, de nuevo, que no estaban quizás muy bien organizados, etcétera, pero se negoció, se insistió, y finalmente tenemos la Isla de la Juventud como parte del territorio nacional, pero pudo haber sucedido exactamente lo mismo y podría haber sucedido, como dije al principio, con otras zonas del territorio nacional. Usted un poco daba esa visión de que ha sido la dignidad constante antes y después del triunfo de la revolución lo que ha siempre recordado que no hay una placentera usurpación de ese territorio. No. Y para los cubanos eso es una cuestión, siempre estaba pensando yo, por ejemplo, en la crisis de octubre, después de los 5 puntos, y uno de los 5 puntos tiene que ver con la base naval de Guantánamo, entre esos reclamos que Cuba dejó ahí en blanco y negro para ese momento y para la posteridad como un... Por eso me refería, no particularicé en la declaración de La Habana, pero en los discursos de Fidel, ¿cuántas veces? O sea, si se hace una búsqueda, los discursos de Fidel están digitalizados, se hace una búsqueda de la referencia a la base naval, verá en infinidad de ocasiones Raúl Roa, desde la propia OEA, mientras estuvimos hasta fuera de la OEA, es un tema en la CELAC, es un tema que Cuba, y hay en época, en 2015, si no recuerdo mal, hay una declaración de la CELAC que incluso llaman en medio del proceso negociador que Estados Unidos acaba de resolver el problema de la base, devolviéndola a la soberanía cubana. Es un tema en el que Cuba ha tenido un apoyo internacional. Estados Unidos posiblemente cuenta con el apoyo de Israel, si acaso, como mismo lo hace con el bloqueo para el tema de la base. Es algo que no se viene del derecho, es un tema político, es un tema de principio, que la comunidad, en el cual la comunidad internacional ha tenido un apoyo histórico también respecto a Cuba. Y yo creo que seguirá dándote la por donde cortar, profe, porque es un tema sin resolverse y que, como estamos viendo, la actual administración también sigue siendo uno de sus propósitos. Un punto de fricción. Un punto ahí de siempre aprovechado cuando se quiere, como usted decía, generar tensiones, y ahí la ecuanimidad, la sabiduría, la dosis de lucidez siempre necesaria del lado cubano para entender que, si bien es un asunto que nos incomoda, que nos molesta y que siempre estaremos en contra de él, también es un asunto a atender con mucha calma para no caer en provocaciones, como nos decía usted y como nos ha enseñado la historia de la revolución. No es algo que estemos nosotros aquí conversando así de la nada. Muchísimas gracias, profe, por haber estado aquí. Espero que en una próxima oportunidad podamos contar con su presencia, porque hay muchos temas de estos que sirven para interpretar desde la historia vivida, desde los sucesos anteriores, el presente, y mirar un poquito más para adelante, que es bien complejo. Muchas gracias y vuelva cuando quiera. Gracias a ustedes.